Sí. Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos prosiguiendo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y digo extrayéndolas del Evangelio según San Juan, en esta ocasión, la última porción del capítulo 3 de San Juan, en el cual se nos habla acerca de la luz. Pero quiero hacer recordatorio de algunos textos muy importantes que miramos, en los cuales pues también está basada la clase del día de hoy. Y es en San Juan 3:16, para extraer de ahí la porción que nos dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda. Sabemos el texto completo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que estaremos extrayendo de ahí es: para que todo aquel que en él cree no se pierda. Verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que el título de nuestra clase es Condenación o vida eterna. Usted decide. Procuraré exponer cómo es que la salvación y la condenación Dios la ha puesto a nuestro alcance. Y somos nosotros los que decidimos a cuál echamos mano: a la salvación o a la perdición, a la condenación. Estas están a nuestro alcance. Ahora, recuerde, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, no todos podrán creerle. Ahora, Él quiere que no nos dejemos seducir. Ha puesto estas cosas, por así decirlo, delante de nosotros, y nosotros hemos de decidir por cuál o en cuál vivir. Pero Él quiere que nosotros lo hagamos voluntariamente. Ciertamente alguien ha dicho por ahí, Él no quiere que seamos robots delante de su presencia o someternos a su voluntad por la fuerza, sino que voluntariamente nosotros decidamos qué es lo que anhelamos para nuestro ser, el bien o el mal. Él quiere que sus criaturas crean a su consejo y vivan eternamente, pero no forzará a ninguna de ellas. Así que usted es el que decide. Y vamos a mirarlo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, considerando estos textos. Juan 3:19, que nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí es donde puedo decirles, el hombre es quien decide. Él simplemente vino a traernos una exhortación, y claro, en su enseñanza reprime nuestro desenfreno. ¿Sí? Quiere que nos volvamos a su voluntad y no al desenfreno que nos conduce a la perdición. Él sabe que nuestras obras nos conducen al castigo. Por tanto, Él quiere que nos volvamos de nuestros malos caminos. Él solo quiere evitar que padezcamos el castigo. Recuerde, ¿cuántos de nosotros no fuimos castigados en nuestra infancia sin comprender el por qué? Sin embargo, hoy de adultos podemos darle la razón a nuestros padres. Y si alguno no le da la razón a sus padres al presente, pues bien, es porque se encuentra en la clasificación de los soberbios,
los rebeldes o indómitos, personas que no admiten consejo. Eso es lo que puedo decirles a través de la Escritura. Se nos dice o se nos amonesta. Así que, volviendo al tema, y esta es la condenación, notemos, la luz vino al mundo y sabemos que en Jesucristo Dios estaba con él reconciliando consigo al mundo. Podemos nosotros pues testificar lo que Primera de Juan se nos dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa luz se hizo manifiesta al mundo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y ciertamente el mundo entero fue puesto en las manos del maligno, o fue tomado y arrebatado del ser humano y pasado a las manos del maligno el día en que Adán se sometió a él por obediencia, como hemos visto en otras porciones de la Escritura. Pero sepamos que el maligno, príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado y por tanto será condenado juntamente con el mundo. Por eso es que en otras porciones de la Escritura nos dice a nosotros que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo ha de pasar y Dios no quiere que seamos condenados con el mundo, se nos dice en 1 Corintios 11:32. Así que viendo a través de las Escrituras, en Santiago también 5:9 se nos dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. ¿Sí? Si nosotros podemos quejarnos o expresar por qué esto, por qué aquello, por qué Dios permite esto, por qué Dios permite aquello, o cosas que nosotros podemos expresar como quejas o conocer como quejas, el Señor nos exhorta a través de la Escritura que no nos quejemos para que no seamos condenados. Y esto me recuerda a lo que el pueblo de Israel hizo en el Antiguo Testamento, y me parece ser la clase pasada miramos una porción en la cual el pueblo, por quejarse a causa de la comida que Dios le daba en el desierto, les envió serpientes y morían, pero tuvieron que obedecer alzando su vista hacia la que fue levantada, para que en obediencia Dios restaurara o sanara a aquel que había sido mordido por la serpiente. Entonces el Señor nos exhorta a nosotros para que no nos quejemos por lo que pase, por lo que acontezca. De cualquier manera, llevemos toda nuestra plegaria en sumisión a Dios. En 2 Timoteo 2:25 nos dice: quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que si nosotros nos quejamos porque otros quieren someternos a su voluntad, o porque nos han sometido a su voluntad, porque han puesto cargas sobre nosotros, no hay que quejarnos, pero roguemos a Dios por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento igual que a nosotros y escapen de la condenación del diablo en la cual se encuentran sujetos. El Señor también nos dice y nos exhorta en su palabra en 1 Timoteo 3:6, nos dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También siendo altivos o creídos o gloriándonos a nosotros mismos, también podemos caer en esa misma condenación. Así que hay que tener cuidado en la manera en que nos conducimos, en la manera en que actuamos, hablamos, y traigamos a memoria un recordatorio de la palabra dada por Dios en el principio, para que nosotros nos demos cuenta que la condenación entró al mundo o fue puesta delante del ser humano en el principio de la creación, para que éste tomara una decisión
personal, una decisión propia, la cual puede conducirle a la vida o puede conducirle a la condenación. En Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sí que nosotros podemos mirar que la condenación consiste en lo mismo que fue presentado en el principio hasta el presente, y esto requiere la obediencia, es decir, comer del fruto prohibido. Dios está prohibiendo al ser humano hasta el presente que no viva en los deleites pecaminosos de su carne. Y en otras porciones la Escritura nos lo describe como frutos, los cuales quizás pudieran traer un cierto deleite temporal, pero una condenación eterna. Por tanto, el Señor nos exhorta a que nos abstengamos de ello. También notemos que esto fue puesto a voluntad personal, pero también dése cuenta que siempre habrá alguien que le impulse a desobedecer la voluntad de Dios, o a ir en forma contraria a lo que Dios demanda. ¿Okay? O también a poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Y ciertamente se hizo manifiesto en el principio, dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. ¿Sí? Esto es estar poniendo en tela de juicio el mandato de Dios. Así que lo que Dios estableció como precepto, como mandato, quizás al presente venga alguien diciendo: no puede ser así, o no puede ser que Dios me condene por eso tan simple, o por algo tan simple. Sin embargo, no nos dejemos seducir por aquel que está puesto para poner en tela de juicio la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, ciertamente lo cumplirá. Recuerde, Dios ve y conoce las intenciones del ser humano. Y ciertamente son muy pocos los que creen a Dios y le obedecen. Y podemos nosotros notarlo en la vida de Noé. Y nos dice la Escritura que fue un pregonero de justicia, Noé, y que pudo dar testimonio de Dios por aproximadamente unos 100 a 120 años, pero no creyeron a él. Génesis 6:5 nos dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Considerando este texto y analizándolo en nuestros días, podemos darnos cuenta que la humanidad lleva el mismo sentido de corriente desde que existió en esa antigüedad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Usted podrá darse cuenta a través de los medios de comunicación y todos los animadores que podemos mirar en nuestros teléfonos celulares, como la mayoría de ellos está inclinado su corazón al mal, y procuran inclinar nuestro corazón al mal, a la perversión, a ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, para esto también nuestro Señor Jesucristo nos dijo que antes de que Él viniera, la humanidad viviría como en los días de Noé. Esto a mí me testifica que estamos pues a punto de que los juicios de Dios
se cumplan sobre la tierra. Y que la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo de un momento a otro se lleve a cabo o se cumpla. Y prosiguiendo, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, una sola persona. Y a esta Dios le dijo, hazte un arca. Y él obedeció cumplidamente al mandato de Dios. Y la razón era que, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y tomarás contigo de todo alimento que se come, almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Solo una familia, puedo decir, nos testifica la Escritura, que fue la que se sometió a la obediencia de Dios. Y el periodo que estuvo Noé en el arca fue aproximadamente de un año completamente. ¿Sí? Entonces, vemos que él tuvo que obedecer y poner en práctica el mandato de Dios para poder prolongar sus días durante todo este tiempo que estuvo en el arca. La obediencia nos es necesaria para la preservación de vida. Queremos preservar nuestras vidas. La Escritura nos exhorta, si alguien quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Ahora, un recordatorio más acerca de la palabra dada en el principio. Ya miramos cómo Dios exhortó en el Génesis al ser humano a no comer del fruto prohibido. Pero veamos cómo Dios, después del diluvio, cuando, por cierto, en el tiempo en que la nación de Israel fue llamada para dar testimonio de la existencia de Dios a todas las naciones, y puedo decirles, fue puesta para testimonio de su veracidad y también de su severidad hasta el presente. La nación de Israel que existe hasta hoy está puesta por testimonio a Dios o de la existencia de Dios, pero también está puesta para que en ella nosotros observemos que Dios es severo y cumple lo que ha dicho. Y si no, observe la historia de Israel, cómo fue llevada cautiva, golpeada, desterrada por todas las naciones y masacrada entre los pueblos donde se encontraba. Muchas ocasiones han querido exterminarla como están queriéndolo hasta el principio, hasta el presente. Pero está puesta para dar testimonio de que Dios existe, de que Dios es eterno y de que Dios les había de preservar la vida en los últimos días para dar testimonio de su gloria en todas las naciones. Así que si Israel existe hasta el presente, es por testimonio a nosotros de que Dios existe, creámoslo o no. Y aquí a ellos Dios les dice en Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Los ha puesto Dios delante del pueblo. Y puedo decirles aún delante de nosotros. Y le sigue diciendo, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Así que podemos nosotros mirar pues el mandato de Dios y el rige, pero también su bendición, y es próspera. En Deuteronomio 28:1 se les dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Porque Dios tiene cuidado
de los que le temen, de los que le aman y guardan sus mandamientos. Él tiene misericordia. Dios es invariable, no cambia. Y nos dice en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Antes nosotros, desde los días de vuestros padres, dice Dios, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero nos exhorta al arrepentimiento, diciendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y como hemos mirado anteriormente, que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, y que al presente nos habla nos habla por medio de su Hijo, también, si Dios es invariable, nuestro Señor Jesucristo nos dice, de nuestro Señor Jesucristo se nos dice lo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Vendrán muchos enseñadores enseñando cosas diferentes a lo que está en el contenido de la Biblia. Pero es necesario conocer la Biblia para no dejarnos engañar por los que astutamente quieren arrastrarnos a la perdición. Conozcamos el consejo de nuestro Señor Jesucristo y vengamos a Él. En 1 de Juan 1:5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Y se hizo manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mismo nos dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que en Jesucristo está la luz para guiarnos a la vida eterna. En Juan 3:20 se nos dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Usted puede examinarse a usted mismo. Si lo que hacemos nos avergüenza, es porque son cosas de las tinieblas. Dice verso 21, Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que la luz vino al mundo para redarguirnos de pecado. Nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de traer vida a la humanidad y, por así decirlo, de no dejarnos huérfanos, prometió enviar su Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Y dijo que éste nos redarguiría de pecado, de justicia y de juicio. Así que, si hemos sido redarguidos de pecado, sin duda acudiremos al arrepentimiento. Y recuerden, nuestro Señor Jesucristo dijo, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que el principio del Evangelio, como hemos mirado en otras ocasiones, es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y es el mensaje que Juan el Bautista también introdujo en la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo mismo lo testificó y los apóstoles también nos lo siguieron testificando. En el libro de Proverbios 28:13 se nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuestro Dios es misericordioso. Él quiere que nos reconozcamos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado entró en nosotros, por así decirlo, por herencia en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y no obstante, lo hemos seguido practicando hasta el presente, en la desobediencia, en cualquier desobediencia que hayamos cometido. La Escritura nos dice
Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Proverbios 28:14. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El ablandar nuestro corazón es reconocernos pecadores delante de Dios. Confesar nuestro pecado trae restauración, pero el endurecer nuestro pecado nos llevará, por así decirlo, de mal en peor. Ahora, el confesar nuestro pecado nos lo dice la Escritura. Puedo decirles, no es delante de un hombre, sino delante de Dios. Cristo, al enseñarnos en la oración o la manera en que hemos de orar, nos dice en Mateo 6:6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Así que usted personalmente, redarguido por causa del pecado o por la palabra y arrepentido, arrodillado en su cuarto, en su closet, en un lugar secreto, eleve su plegaria a Dios y ahí pida perdón. Y sin duda Él lo restaurará. Él le escuchará, porque ciertamente Dios no está lejos de nosotros y nos escucha. Job nos recomienda lo siguiente, Job 34:31 nos dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé más. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Es decir, acudir al arrepentimiento. Y con esta expresión de Job, podamos nosotros acercarnos confiadamente, como nos dice en el libro de Hebreos, ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo nos abre amplia entrada para llegar al trono de la gracia. Recuerde, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21 nos lo dice. Así que es en el poder de nuestras palabras que nosotros podemos ser condenados o podemos ser justificados. Mateo 12:37 lo enseñó nuestro Señor Jesucristo diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el libro de los Salmos 34:12 nos dice, ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? No me diga que usted no desea vida para ver el bien. ¿O quién de nosotros anhela morir? Nadie. El salmista nos hace mención al respecto. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Y nos da una amonestación si ese anhelo está en nuestro corazón. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sigue. Así que está en nosotros, en nuestra lengua, el poder de la vida y también el poder del amor. En otra porción también que ya la miramos anteriormente, nos dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Entonces, vemos nosotros pues el poder que tiene nuestra lengua. Por tanto, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos exhorta lo siguiente, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es que a través de nuestros labios podemos estar en paz con nuestro prójimo o podemos estar en contra, ¿sí? En pleito. Según nuestras expresiones, podemos caer bien o podemos caer mal. Prosigue diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seáis contaminados. Por eso el Señor nuestro nos exhorta
diciendo que en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Y son exhortaciones que nos da la Escritura para que, reflexionando, acudamos al perdón. Porque ciertamente todos ofendemos muchas veces, no lo dice la Escritura. Pero Dios es misericordioso y Él endereza nuestros pasos si acudimos a Él. Recuerden, fuimos nacidos por voluntad divina. Y ya lo miramos en el primer capítulo de Juan, donde se nos dice que somos hijos no por voluntad de hombre, o no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Así que fuimos nacidos por voluntad divina. Y nos dice en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En primera de Juan 1:5, para cerrar esta clase, se nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Es usted reconocedor de que es pecador? No está lejos del reino de los cielos. Acudamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos abre amplia entrada. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón. Hasta la próxima.